Bueno, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Oportunidades para México en Ferias Agroalimentarias Dubái 2022. Nuestros ponentes del día de hoy son Tomás Guerrero, director de Halal Trade Marketing Center, y Mohamed Escudero, jefe de certificación de Halal Institute. Mi nombre es Sofía Flores y soy coordinadora general del COMSE Veracruz. Le pido a todos nuestros participantes que en lo que transcurre la presentación, cualquier duda que tengan para nuestros ponentes se realice en el chat. Va a haber un espacio al final para que puedan hacer las preguntas. Si desean activar sus micrófonos al final para dirigirse directamente con nuestros ponentes, va a haber este espacio. Y bueno, agradeciéndoles de nuevo la participación, Tomás, Mohamed, les cedo el uso de la pantalla y del micrófono. Estupendo. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación, también por la oportunidad que nos habéis brindado para estar hoy aquí con todos vosotros. Como siempre, un placer, un honor el poder llevar a cabo este tipo de iniciativas con Veracruz. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director del Halal Trade and Marketing Center, que es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles una breve presentación que he preparado y que se titula La hoja del mercado halal, una oportunidad para las empresas veracruzanas. Obviamente vamos a hablar de alimentos, es lo que nos ha traído hoy aquí, pero claro, cuando hablamos de alimentos en países de mayoría musulmana, hablamos fundamentalmente de alimentos halal, puesto que los alimentos necesitan de esta certificación para poder ser comercializados en estos mercados, ¿no? Para poder ser exportados a estos países. Y sin más dilación, doy comienzo con la presentación, arrancando definiendo qué es halal y qué no lo es. En halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes, en tanto en cuanto es saludable, ético o no abusivo. Decirles además que en el Corán aparece recogido otro término que es el antónimo de halal. Este otro término es haram y que viene, digamos, a definir justamente lo contrario, es decir, todo aquello que no les está permitido a los musulmanes, que les está prohibido a los musulmanes, entendiendo que es dañino, abusivo o no ético. Bien, es importante destacar que la inmensa mayoría de las cosas son halal y les están permitidas a los musulmanes, de ahí que sea mucho más sencillo entrar a ver qué es aquello que les está prohibido antes de intentar enumerar todo aquello que les está permitido, puesto que, como les decía, la inmensa mayoría de las cosas son halal. Bien, según la ley islámica, según la Sharia, hay, digamos, una serie de sustancias que están, digamos, clasificadas, tipificadas, catalogadas como haram. Bien, eso significa que estas sustancias no pueden ser en ningún caso ingeridas por los individuos musulmanes ni tampoco pueden entrar en contacto con los mismos. De ahí que, por ejemplo, aunque hoy vayamos a poner el foco en lo que es el sector de la alimentación halal, este otro hecho es que no puedan entrar en contacto estas sustancias con el individuo musulmán, con las personas musulmanas, pues ha propiciado también el desarrollo, por ejemplo, de otro sector muy interesante que es el de la cosmética, ¿no? Pero volviendo, digamos, a aquello que está clasificado como haram, como algo no lícito, decirles pues, que hay toda una relación de sustancias, de alimentos que los musulmanes no pueden ingerir. Entre los mismos se encuentran la carne del animal hallado muerto que no ha sido sacrificado convenientemente, la carne de cerdo y sus derivados, el etanol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la sangre procedente de cualquier animal, los animales, la carne procedente de animales que reptan o se entierran o que tienen garra. Digamos que hay, como les decía, pues es toda una relación de sustancias que los musulmanes no pueden consumir, ingerir en ningún caso. También para que lo sepan, decirles que, bueno, el Islam, la ley islámica, prohíbe a los musulmanes también una serie de prácticas como son las apuestas en el juego, la especulación o la usura.
Bien, una vez que tenemos claro qué es halal y qué no lo es, decirles que estos dos conceptos vienen a definir y hasta cierto punto a determinar el día a día del individuo musulmán. Le vienen a decir al musulmán qué puede y qué no puede hacer. Y hasta cierto punto también le viene a decir qué puede y qué no puede comprar. De ahí que estos dos conceptos hayan sido los que han propiciado la aparición de un gran mercado que se ha venido a llamar o a denominar mercado halal. Bien, este es un mercado además que está regulado, ¿de acuerdo? Tenemos tres tipos de organismos reguladores. En primer lugar, tenemos las entidades de estandarización de los países de mayoría musulmana, que son los organismos encargados de regular este mercado dentro de sus respectivos territorios o países. Es decir, son los organismos encargados de establecer los requisitos que han de cumplir las empresas para producir y con posterioridad exportar una serie de bienes o prestar una serie de servicios en estos países de mayoría musulmana. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, también dentro de los países de mayoría musulmana, tenemos las entidades de acreditación halal, que son organismos que en este caso se encargan de garantizar que las entidades de certificación halal dentro de sus respectivos países o en terceros tienen las competencias técnicas y religiosas para poder certificar empresas con arreglo a lo que establecen los estándares halal por los que se regula este mercado dentro de sus respectivos países. Y por último, tenemos las entidades de certificación halal, que son empresas privadas, que, digamos, son las encargadas de auditar a las empresas, son las encargadas de monitorizar, de fiscalizar a las empresas para garantizar que éstas están en disposición de poder producir una serie de bienes o prestar una serie de servicios con arreglo a los estándares halal de los países de destino de estas mercancías o servicios. Bien, también decirles, con esto vamos a ir concluyendo el apartado relativo al marco regulatorio, que en estos momentos en nuestro planeta hay más de 400 entidades de certificación halal, pero que por desgracia son muy pocas las que cuentan en estos momentos, en la actualidad, con todas y cada una de las acreditaciones y reconocimientos de los países de mayoría musulmana. ¿Y por qué destaco o resalto este punto? Porque esto es fundamental para aquellas empresas que se quieran certificar y que quieran con posterioridad capitalizar las oportunidades que brinda este mercado. Las empresas han de buscar un ente certificador que cuente con todas o casi todas las acreditaciones de los países de mayoría musulmana, puesto que son estas acreditaciones, estos reconocimientos, los que empoderan, habilitan al ente certificador a poder expedir certificados válidos para que con posterioridad las empresas puedan exportar sus productos a estos mercados. Ya les digo, hay más de 400 entidades de certificación halal a lo largo y ancho del mundo, pero son pocas, como les decía, las que cuentan con todas o casi todas las acreditaciones de estos países de mayoría musulmana. Por suerte, en México, y de la mano de la SADER, el país tiene o cuenta con una entidad, que es el Instituto Halal, que tiene todas estas acreditaciones, por lo que en estos momentos las empresas mexicanas que quieran exportar sus productos a estos países de mayoría musulmana pueden hacerlo, puesto que tienen, digamos, a mano en México una entidad que tiene estas acreditaciones y estos reconocimientos que, como les decía, son las que permiten con posterioridad a la empresa poder exportar sus productos a estos mercados o a estos países de mayoría musulmana. Bien, dicho esto, entramos ahora a ver un segundo apartado en el que, bueno, voy a intentar explicarles cuáles son los factores que se encuentran detrás del crecimiento de este mercado, del mercado halal. Bien, tenemos tres factores. Cuando nos aproximamos al mercado halal, hay tres factores, tres drivers, que, digamos, explican muy bien por qué este mercado está registrando fuertes tasas de crecimiento. Bien, en primer lugar tenemos un factor demográfico. En estos momentos en nuestro planeta
hay en torno a unos 1.800 millones de musulmanes. Representan aproximadamente el 25% de la población mundial. Y según las últimas estimaciones, se espera que en el año 2030 este segmento poblacional ronde los 2.200 millones y representen por entonces en torno a un 30% del total de la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Bien, si nos fijamos a nivel regional en el crecimiento que va, digamos, a experimentar este segmento poblacional, vemos que el crecimiento no se va a circunscribir a una zona geográfica concreta, sino que la población musulmana va a crecer en todas y cada una de las regiones del planeta. Y a mí me gusta utilizar esta diapositiva para, digamos, destruir algunos mitos. En primer lugar, cuando hablamos del mercado halal, hablamos de musulmanes, no hablamos única y exclusivamente de árabes. Es cierto que todos los países árabes son países de mayoría musulmana, pero también es cierto que en los países árabes hay minorías, hay drusos, hay coptos, hay cristianos maronitas, es decir, no todos los árabes son musulmanes. Y aquí cuando hablamos de halal, hablamos de personas, consumidores musulmanes, por lo tanto de 1.800 millones de personas, y hablamos de países que van más allá del mundo árabe. Eso por un lado. Por otro, cuando nos acercamos al mercado halal, como lo identificamos con el mundo árabe, tendemos a pensar, también por error, que la inmensa mayoría de los musulmanes viven o residen en estos países, en los países árabes. Y como pueden ver en esta diapositiva, nada más lejos de la realidad. En estos momentos, cerca de 1.000 millones de musulmanes, de los 1.800 millones de musulmanes que hay en estos momentos en nuestro planeta, en torno a unos 1.000 residen en la región de Asia-Pacífico, en países como Indonesia, Malasia o Singapur. Es decir, la inmensa mayoría de la población musulmana reside en países que no son árabes, ¿de acuerdo? Residen en otras partes o regiones del planeta. Y por último, también me gusta resaltar cuando muestro esta diapositiva que hay oportunidades no solo en los países de mayoría musulmana. Si nos fijamos, por ejemplo, en Europa, vemos que en cuestión de años va a haber en esta parte del mundo, en este continente, unos 60 millones de musulmanes. Claro, estos son personas que también demandan y consumen productos halal. De ahí que sea muy interesante el poder, en un momento dado, también explorar oportunidades en países que, sin ser de mayoría musulmana, cuentan con una población musulmana significativa, como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, que es un país que conocen bien, que tienen, digamos, a mano, y en donde hay en torno a unos 15-20 millones de musulmanes aproximadamente. Bien, el segundo factor tiene que ver con el crecimiento económico que han venido registrando estos países. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos del mercado halal, hablamos de 57, fundamentalmente de 57 países de mayoría musulmana. Y cuando miramos a este bloque o a este conjunto de países, lo que descubrimos o con lo que nos encontramos es que tenemos países emergentes, países dinámicos en términos económicos, países que han venido registrando años atrás, antes de llegar a la pandemia, fuertes crecimientos y en muchos casos próximos a los 2 dígitos. Es más, si nos fijamos en esta diapositiva, arriba a la derecha, tienen un gráfico en el que pueden ver cuál ha sido el crecimiento medio en estos últimos años de la economía mundial versus el crecimiento medio de los países de la OIC. La OIC es un organismo supranacional que aglutina a los 57 países de mayoría musulmana que en estos momentos en nuestro planeta. Si se fijan bien, todos estos países, o este conjunto de países, mejor dicho, de media, han venido creciendo por encima de la media mundial. Y como ven, en muchos casos, como les decía, a cifras próximas a los 2 dígitos. Por lo tanto, estamos ante mercados emergentes, dinámicos en términos económicos y que, por consiguiente, ofrecen importantes oportunidades a las empresas. Claro, ese crecimiento económico que están experimentando o registrando estos países de mayoría musulmana hace que aparezcan en el radar de las empresas oportunidades en países que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Y aquí tienen 2 rankings. En el de la izquierda tienen los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto, y en el de la derecha tienen los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita.
Si nos fijamos en el de la izquierda, vemos que Indonesia lidera este ranking. Seguramente si yo les hubiese preguntado a ustedes cuál es el país de mayoría musulmana que tiene un mayor Producto Interior Bruto, muchos de ustedes, por desconocimiento, me hubiesen dicho que es Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Y como ven, nada más lejos de la realidad. En estos momentos es un país del sudeste asiático, Indonesia, un país de mayoría musulmana, por supuesto, el que lidera este ranking. Es cierto que a continuación aparece Arabia Saudí, pero en tercera posición tenemos a un país próximo al continente europeo, como es Turquía, y si miramos bien, vemos que en el ranking hay países del África Negra, como Nigeria, algún que otro país del sudeste asiático, como Malasia, países o algún país de Asia Central, todas las repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, todos los TANES, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, todos ellos son también países de mayoría musulmana. Aquí la misma idea, ¿no? Estamos hablando del norte de África, de Oriente Medio, del sudeste asiático, de Asia Central, de distintas regiones del planeta, de 57 países de mayoría musulmana. Y si vemos el otro ranking, aquí ya sí que es como muy evidente o queda medianamente claro que los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de la península arábiga, los países de Oriente Medio, son los países que lideran el ranking de los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita, ¿no? Y vemos que el ranking lo lidera Qatar y que justamente a continuación aparece Emiratos Árabes Unidos, que la tercera posición la ocupa Kuwait. Es decir, aquí sí que queda como muy claro que, bueno, los países de la península arábiga, del Consejo de Cooperación del Golfo, son países en donde la población tiene un poder adquisitivo potente, ¿no? Y obviamente esto los hace especialmente atractivos a la hora de querer exportar. Y bien, el último factor, el tercero, está íntimamente relacionado con este segundo. ¿Qué ocurre? Claro, el crecimiento económico que han venido, digamos, registrando estos países de mayoría musulmana ha propiciado la aparición de clases medias emergentes en muchos de estos países. Ha empoderado a la población y ha hecho que gane poder adquisitivo. Y bien, ¿qué nos dice esta diapositiva? ¿Qué nos dice este gráfico, este mapa que he traído del informe de una consultora anglosajona? Que si en el año 2009 el 36% de la clase media mundial, entendiendo la clase media, personas que tenían ingresos diarios entre 10 y 100 dólares, se concentraba en el continente europeo, para el año 2030 tan solo el 14% de la población mundial vivirá en Europa. Es decir, aquí estamos viendo cómo se va a distribuir la clase media en el mundo en las próximas décadas. Y como vemos, todos y cada uno de los continentes prácticamente van a ir perdiendo clase media. Es decir, la población va a ir progresivamente perdiendo poder adquisitivo. Vamos a ser, entre comillas, los perdedores de la globalización. Pero claro, no nos podemos quedar con un discurso derrotista como este, y lo que tenemos que intentar es ver dónde van a emerger o aparecer o a florecer esas clases medias, esas personas que van a ir ganando progresivamente el poder adquisitivo que nosotros en principio vamos a ir perdiendo. Y lo que nos dice este estudio de EY es que en el año 2030 el 66% de la clase media mundial se va a concentrar en la región de Asia-Pacífico, donde acabamos de ver hace escasos minutos que viven más de 1.000 millones de musulmanes, ¿no? Repartidos en países como Indonesia, Singapur, Malasia. Bien, una vez que tenemos también meridianamente claro cuáles son los factores que están contribuyendo al desarrollo y crecimiento del mercado halal, entramos a ver una radiografía de lo que representa este mercado. Bien, cuando nos aproximamos al mercado halal, nos encontramos con un mercado multisectorial. Es verdad que el mercado de la alimentación halal es el más importante de todos los sectores que conforman o componen el mercado halal, pero como pueden ver, hay oportunidades en otros muchos más, en otros muchos sectores. Podríamos hoy aquí hablar de cosmética halal, de turismo halal o muslim friendly, de fármacos halal, no es el caso, pero siempre es bueno que tengan esto presente, que el mercado halal ofrece oportunidades más allá del sector de la alimentación. Yendo ahora sí a vemos que en el año 2019 el sector
de la alimentación halal movilizó la friolera de 1,1 billones de dólares, estos son trillones americanos, son nuestros billones, y por lo tanto estamos hablando de un mercado, como veremos a continuación, muy importante desde el punto de vista de lo que es el sector de la alimentación. Pero antes de entrar a ver este sector, les voy a poner una diapositiva exactamente igual para que vean las proyecciones a futuro, de todos y cada uno, o para todos y cada uno de estos sectores halal. Bien, esta es la diapositiva. Aquí veíamos antes los datos para el año 2019, los últimos disponibles, y ahora vemos aquí la última proyección, la proyección para el año 2024. Y si nos centramos, por ejemplo, en el sector de la alimentación halal, vemos que este sector va a crecer y va a pasar de los 1,1 billones del 2019 a los 1,3 billones del año 2024. Pero si se fijan bien, ocurre exactamente lo mismo con el resto de sectores. Es decir, todos van a seguir creciendo, todos van a seguir registrando importantes tasas de crecimiento. ¿Por qué? Por estos factores que acabamos de ver con anterioridad, estos tres drivers que son los que están, digamos, haciendo que este mercado no deje de crecer y no pare de ofrecer oportunidades a las empresas. Bien, ahora ya sí entramos a ver el mercado de la alimentación halal propiamente dicho, que es un poco lo que nos ha traído hoy aquí en el día de hoy. Bien, lo decíamos hace escasos segundos, en el año 2019 la población musulmana destinó 1,1 billones de dólares a consumir alimentos y bebidas. Esta cifra representó aproximadamente un 12% del total del gasto efectuado en alimentos ese mismo año, y de esos 1,1 billones, lo que nos dicen los estudios es que 1 billón lo destinaron los musulmanes a comprar, a consumir alimentos y bebidas que venían, digamos, o que se comercializaban bajo el paraguas de la certificación halal. Y algo que mucha gente desconoce, y me gusta siempre destacar este aspecto, es que si nosotros comparamos el gasto efectuado por la población musulmana en alimentos y bebidas halal con el gasto efectuado en alimentos y bebidas por los nacionales de otros países, como China, Estados Unidos, Japón o la India, vemos o descubrimos que estamos ante el segundo mercado de alimentación más importante del planeta. De ahí que no podamos desechar esta oportunidad, porque estamos hablando de un mercado gigantesco que representa una oportunidad fabulosa a México y a sus empresas, ¿no? Porque México, entre otras muchas cosas, es un gran país y, entre otras muchas cosas, es una potencia, como todos ustedes saben, agroalimentaria. Bien, aquí, bueno, también para que lo sepan muy rápidamente, tienen un ranking con los principales consumidores de alimentos halal, ¿no? Tienen un ranking en donde pueden ver por país, bueno, cuáles son los países que más recursos destinan, cuyos nacionales más recursos destinan a comprar, a consumir alimentos halal, ¿no? Aquí hay una clara relación entre el tamaño poblacional de los países y el gasto efectuado por los nacionales de los mismos en alimentos y bebidas halal. De ahí que, bueno, el ranking lo lidera Indonesia, cuyos nacionales destinaron en el año 2019 144.000 millones de dólares a consumir alimentos y bebidas halal. Le sigue Bangladesh, Egipto, Nigeria, Pakistán. Bueno, aquí tienen miles de millones el gasto por país en alimentos y bebidas halal. A mí me gusta utilizar este ranking para poner de manifiesto algo que ya comenté minutos atrás, y es que si se fijan bien en este ranking aparecen países que no son de mayoría musulmana. Aparece Francia, aparece China, aparece Alemania, aparece Rusia, aparecen países que tienen una población musulmana significativa, ¿no? Y si, por ejemplo, nos vamos al caso de Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado que tienen, digamos, más a mano, ¿no? Y un mercado que conocen bien, pero que recientemente se publicaba que ha superado a Canadá como el principal socio comercial del país, ¿no? Lo leía días atrás y es una noticia fabulosa. Bien, si miramos a Estados Unidos, pues la población musulmana de Estados Unidos en el año 2019 destinó cerca de 13.000 millones, unos 13.000 millones de dólares a consumir alimentos y bebidas halal, ¿no? De ahí que, bueno, insista en la idea, ¿no? Para aprovechar o capitalizar las oportunidades que brinda o ofrece este mercado, no hace falta plantearse desembarcar en la otra punta del planeta. Tienen digamos, la oportunidad mucho más cerca, ¿no? Y estoy convencido de que si exploran digamos, este mercado en países como Estados Unidos o en alguno que también conocen bien, en la Unión Europea, Reino Unido, Francia, etcétera, van a encontrar también, digamos, clientes, potenciales clientes para sus productos que obviamente quieren, pues eso, ¿no? Que
les suministren alimentos halal, que vengan bajo el paraguas de esta certificación técnico-religiosa. Bien, algo que hace muy atractivo cuando miramos algo que hace muy atractivo, les decía, también a este mercado, es que cuando miramos a los países de mayoría musulmana y en concreto al sector de la alimentación, vemos que hay muchos países que son importadores netos de alimentos, ¿no? Cuando miramos a los países del norte de África, de Oriente Medio, vemos que estos importan de media entre el 60 y el 70% de los alimentos que consumen. Entonces, claro, esto representa una oportunidad fabulosa para un país como México, ¿no? Porque sería, digamos, casar, unir a un gran productor de alimentos como es México con países que compran, ¿no? Que importan la inmensa mayoría de los alimentos que consumen, ¿no? Tienen una fuerte dependencia del exterior, ¿no? Tienen que salir fuera para poder, digamos, abastecerse de alimentos, ¿no? Y por qué no pensar en un momento dado que pueden ser las empresas mexicanas las que, de la mano de la certificación halal, bueno, pues ayuden a estos países a abastecerse de alimentos, ¿no? Bien, otro aspecto reseñable es el que tiene que ver, por ejemplo, con la comercialización de carne halal y animales vivos, ¿no? Aquí tienen, bueno, pues la relación de países de mayoría musulmana y el gasto de estos países a la hora de importar carne halal y animales vivos. Tienen por el otro lado de la ecuación, a la derecha, aquí en sus pantallas, un ranking con los principales exportadores o proveedores de carne halal y animales vivos a los países de mayoría musulmana, los países de la OIC, ¿no? Como vemos, hay países árabes, sobre todo países árabes, que destinan todos los años cantidades muy importantes de dinero a importar carne halal y animales vivos, y vemos por el otro lado, y esta es la curiosidad, que los principales proveedores de carne halal y animales vivos de estos países son países que no son de mayoría musulmana, ¿no? Vemos que el ranking lo lidera Brasil, pero que en este gráfico podemos encontrar también otros países que no son de mayoría musulmana, Australia, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Alemania, Holanda. ¿Por qué no pensar en un momento determinado que México, que las empresas mexicanas, en este caso veracruzanas de carne, pueden también, digamos, aprovechar esta oportunidad, y ojalá que en un futuro podamos ver a México, que es un importante productor de proteína animal en este ranking, ¿no? Como uno de los principales proveedores de carne halal y animales vivos a este conjunto de países. Bueno, aquí una radiografía con algunos de los principales operadores o jugadores de este mercado. Nestlé, que tiene más de 150 plantas certificadas en el mundo, certificadas halal, creo que en México tiene 7 o 8, si no me falla la memoria. Bueno, algunas superficies comerciales como Carrefour o Tesco, que empiezan a tener, ya no solo en los países de mayoría musulmana, sino también en países que tienen una población musulmana significativa, empiezan a tener lineales específicos para comercializar este tipo de productos, empresas u operadores logísticos que también se certifican para garantizar la trazabilidad completa de estos productos y evitar así posibles contaminaciones cruzadas. Bueno, una radiografía, ya digo, con algunos de los jugadores que lideran este mercado a nivel mundial. Y bueno, ya para finalizar, pues hablar de Veracruz y de por qué este mercado es una oportunidad. Sabemos todos, y no voy a ser yo quien resalte las virtudes de Veracruz, pero sabemos que Veracruz es un gran productor de alimentos, de café, de proteína animal, es decir, que ustedes tienen en su estado empresas significativas, importantes, relevantes de alimentos. Y claro, aquí, como habrán podido comprobar, hay una oportunidad fabulosa para que, bueno, de la mano de la certificación, estas empresas, las que no lo han dicho ya, porque hay algunas certificadas en Veracruz, obviamente, estas empresas puedan, digamos, certificarse y a continuación exportar, ¿no?, sus productos a estos mercados, ¿no? Y la certificación halal les va a ayudar, ¿no?, a internacionalizarse, a aumentar su grado de internacionalización, a diversificar sus exportaciones y a reducir la dependencia de Estados Unidos y de otros mercados, y entiendo que es algo que va a generar riqueza y prosperidad en el Estado y
obviamente es algo que deben tener ustedes en cuenta a la hora de definir o desarrollar sus estrategias de internacionalización, ¿no? Y bueno, concluyo con una idea que ya habrán visto que he venido introduciendo a lo largo de toda la presentación. Si entienden que exportar en un momento determinado a un país como Emiratos Árabes Unidos o Indonesia es todo un desafío, que lo puedo llegar a comprender, ya digo, pueden arrancar o pueden comenzar, digamos, sus actividades comerciales dentro del mercado halal, explorando esta posibilidad en un país que conocen muy bien, donde tienen ya presencia, red de distribución, donde hay seguridad jurídica, como es Estados Unidos, ¿no? Y en donde ven, estos son datos de Bloomberg, la población musulmana pues también demanda, ¿no? Y consume cantidades importantes, significativas de productos halal, ¿no? Y es un mercado, como ven, en crecimiento, y que entiendo que las empresas mexicanas están en disposición de poder aprovechar y capitalizar. Y bueno, con esto doy por finalizada la presentación. Quedo a su entera disposición para aquello que requieran o necesiten. Y nada, terminar dándole las gracias nuevamente a CONCE por la oportunidad, y a todos ustedes por haber destinado una parte de su valioso tiempo a acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Mohamed, cuando quieras, dar comienzo a la presentación. Sí. Hola, buenos días. Tienes en primer la lugar, cámara sí, necesito que me den autorización desde el hospedador. Así que, por favor, si sois tan amables para poder compartir la presentación y acceder a la cámara. Un segundo. Es necesario que la activen desde el CONCE. Algo así. Hola, buenos días. Sí, se me ve, ¿no? Para poder compartir la presentación, si somos tan amables de compartir la presentación, autorizarme para compartirla, estimada Liliana. Ya puedes hacerlo, te acabo de... Vale, gracias. habilitar. Ahora creo que se puede ver correctamente. Buenos días a todos. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer a Liliana Ramos y al señor José Valencia, y así como al CONCE en su conjunto, la invitación para participar en esta jornada sobre las oportunidades que hay para las empresas mexicanas y veracruzanas en los mercados musulmanes. Como bien han introducido, yo soy Mohamed Escudero, que soy el responsable del área de certificación del Instituto Halal. Mi presentación pues, versará un poco sobre lo que es el concepto halal y los requisitos para certificarse, algunas de las normas y la actividad que lleva a cabo el Instituto Halal como entidad certificadora en España y en México. Como bien dicho, agradecer la invitación y paso a continuación a mi presentación. Yo inicio mi presentación siempre pues, señalando que la certificación halal es una herramienta, es un pasaporte para acceder a los mercados de mayoría musulmán. El Instituto Halal, a modo de presentación, es la entidad que gestiona la marca de garantía halal de Junta Islámica, aplicada a los productos y servicios comercializados por las empresas españolas de todo el mundo, tanto para el mercado doméstico, así como para los países de mayoría musulmana, y en aquellos mercados o nichos de mercado donde hay poblaciones que demandan este tipo de productos. El Instituto Halal es una entidad creada y fundada por Junta Islámica, que es una entidad religiosa,
y a lo largo de los años pues, se ha depositado todo el proceso de gestión de la marca en el Instituto Halal, que actúa como una empresa independiente y siempre bajo el respaldo de Junta Islámica como respaldo religioso, aparte de los reconocimientos y acreditaciones internacionales de que disponen. El Instituto Halal cuenta actualmente con más de 450 empresas certificadas en todo el mundo, especialmente en España, por ser una entidad que se originó en España. No obstante, desde hace ya más de 5 años, el Instituto Halal inició su actividad de certificación en México, siempre con el beneplácito y acuerdo de las autoridades mexicanas. Actualmente en México hemos llegado a certificar hasta casi 100 empresas, aunque algunas continúan, otras de momento han dejado en stand-by su proceso de producción halal o sus exportaciones a estos mercados por diversos motivos. En Veracruz también certificamos una serie de empresas y esperamos que en el futuro, pues, a través de la participación de las empresas mexicanas a través de adentrarse en los mercados de mayoría musulmana, esta certificación les permita también ampliar sus mercados y sus fronteras. El Instituto Halal, como entidad de certificación, promociona su marca de garantía halal, lo que esto permite que, además de la aceptación que hay por parte de las autoridades y organismos de acreditación y homologaciones que tenemos en los países de mayoría musulmana, esto permite también que nuestra marca sea conocida directamente por los consumidores, los clientes, otorgándole un mayor reconocimiento, un mayor peso ante los consumidores. Esto también es importante. Entonces, a través de nuestra participación en ferias, en eventos y la presencia de la marca en productos y servicios que son exportados a más de 120 países, esto hace que esta marca tenga un reconocimiento. Llevamos más de 20 años trabajando en la actividad de certificación y por lo tanto, pues, esta marca ya tiene una aceptación, una penetración en los países de mayoría musulmana. Ya no es solo el reconocimiento que tenemos por parte de autoridades y organismos, sino por parte de los consumidores y todo lo que es la cadena de suministro. Aunque no voy a prolongarme en lo que es explicar el concepto halal, porque ya lo ha señalado Tomás en su presentación, sí que conviene de alguna manera señalar la importancia de este concepto, que es un concepto de carácter religioso, islámico, y que tiene sus fuentes principales en la jurisprudencia islámica. Un alimento halal es aquel que debe estar exento de cualquier ingrediente no lícito, haram, que es el término contrario, como ya ha señalado Tomás, y todo aquello que sea el cerdo, derivados, el jamar o alcohol etílico procedente de la industria de las bebidas alcohólicas, el vino, la sangre, las sustancias intoxicantes, todos estos ingredientes son considerados no halal y por tanto muchas veces halal se va a definir por aquello que está aceptado en el Corán, en la jurisprudencia, y que no contiene ni ha entrado en contacto con sustancias que son ilícitas o haram. Esto es importante también porque aquí entramos en el concepto de lo que es la contaminación. Aparte de que un producto, un alimento halal no debe acogerse a los requisitos islámicos de la Sharia, como se suele decir, y no contener ninguno de estos ingredientes, tampoco puede entrar en contacto, lo cual es muy importante porque esto va a significar que en el proceso de elaboración, de procesado, de almacenamiento y transporte, el producto tiene que mantener y conservar esas propiedades, no habiendo entrado en contacto con ninguno de ellos. Esto también afecta a lo que es el uso de los utensilios y los equipos de producción. Un producto halal debe mantener en sus propiedades esas características, pero también en todo el proceso, en la cadena alimentaria. Por tanto, esto va a significar que también los ingredientes, los proveedores que intervienen en el proceso de manufactura de un producto halal, desde lo que es el sacrificio del animal o
el procesado de alimentos de otro tipo, van a tener que preservar su naturaleza halal durante toda la cadena. Esto es importante, ya que aquí van a intervenir otros aspectos y otras exigencias más allá de lo que es el simple concepto religioso. Es decir, vamos a hablar ya de trazabilidad, vamos a hablar de contaminaciones cruzadas, de limpieza, de higiene, de seguridad alimentaria. Todo ello se va a concentrar en lo que son los estándares o requisitos halal y en lo que, digamos, va a acometer la certificación halal. La certificación halal, como ha señalado Tomás, es una certificación técnico-religiosa y en la cual se evalúa la conformidad y la aptitud halal de estos productos, bienes y servicios de acuerdo a la ley islámica. El proceso de certificación del Instituto Halal, al fin y al cabo, viene a garantizar la trazabilidad del producto y o servicio y su conformidad con las normativas de aplicación que se rigen por la ley islámica. No solo se cubre la verificación de ingredientes, sino que también se cubre el proceso de producción, la higiene, la manipulación, los materiales de embalaje, el almacenamiento, el transporte, la distribución y el personal que interviene en la cadena productiva. Al fin y al cabo, esta certificación es un cauce por medio del cual se da una cobertura a una oferta y a una demanda en conformidad con estas prescripciones ético-religiosas y también con los aspectos y conceptos como la salubridad, la inocuidad, en el sentido más amplio del término. Es un mecanismo para asegurar la calidad halal, es decir, que nosotros cuando hablamos de certificación vamos a hablar del concepto de calidad para, digamos, correlacionarlo con otro tipo de certificaciones como puede ser ISO 22000, ICS, BRC, que son certificaciones ya consolidadas y en las cuales pues, hay unos procedimientos que son útiles para entender también el concepto de certificación halal. Al fin y al cabo es una herramienta de mercado y un valor añadido y también pues, es un requisito legal y aduanero. Esto también es importante porque aunque la certificación halal se sigue entendiendo como una certificación voluntaria actualmente, pues, y por su peso cada vez se está convirtiendo más en una certificación necesaria, especialmente como estamos viendo para la exportación y para la introducción de nuestros productos en los países de mayoría musulmana. Al fin y al cabo, pues, la certificación halal se basa en un proceso, en un sistema de certificación como cualquier otra certificación técnica, pero con la característica de que tiene un origen y una finalidad también religiosa, de satisfacer la demanda y las exigencias de unos consumidores que tienen unas necesidades de cumplir con unas prescripciones religiosas, como puede ser también la certificación kosher, que también está implantada. Este proceso de certificación pues, es un proceso relativamente sencillo, pero que tiene que seguir una serie de pasos establecidos y en el cual pues, van a intervenir una serie de actores. Es decir, como ha señalado Tomás, es un mercado regulado, hay unos actores que son las entidades de acreditación, que son las que conceden, o son las autoridades, los gobiernos, que son los que conceden el derecho o digamos, la autorización a las entidades de certificación, en el cual pues, se sitúa el Instituto Halal, para poder certificar los productos y servicios que luego se van a exportar a estos destinos, ya sea a los países del Golfo, sea el sudeste asiático o otros países de mayoría musulmana donde también existen estas demandas. Obviamente, el proceso de certificación pues, implica un proceso de conocimiento de la norma, de los requisitos por parte de la empresa, que es otro de los actores en este sistema y que es el receptáculo, la entidad que va a recibir esa certificación halal, así como sus productos. Este proceso implica que la empresa se documente, se informe, adquiera las normas de certificación y las adapte a su sistema de producción. Es decir, ya sea una empresa productora del productos lácteos, o un matadero, o una industria de producción de jugos y bebidas, es decir, cualquier empresa tendrá que adaptar su sistema de producción y su personal a las exigencias de esta certificación. Es decir, siempre teniendo en cuenta esos aspectos fundamentales como
la ausencia de productos derivados del cerdo, de la sangre, esos productos no serían candidatos para la obtención del certificado. El proceso de certificación hemos dicho que tiene esas etapas, es decir, adaptación, implementación de los requisitos, un acuerdo y una tramitación. Es decir, toda vez que una empresa está dispuesta a certificarse y ha implantado los requisitos, tiene que llegar a un acuerdo con la entidad de certificación y establecer un contrato de servicios a través del cual se va a realizar todo el proceso de evaluación y auditoría, que es otra parte y otro pilar fundamental del proceso de certificación. Esta auditoría y evaluación tiene varias etapas y varias características y luego, una vez finalizado ese proceso de evaluación por parte de la entidad certificadora, se va a conceder un certificado. Es decir, ese proceso de certificación tiene unas etapas, como hemos dicho, en la cual va a haber una solicitud formal por parte de la empresa, luego va a haber una revisión documental, como vemos en esta diapositiva, va a haber esta auditoría que hemos dicho, en la cual se va a designar un equipo auditor que va a realizar toda la evaluación de manera técnico-religiosa. Es decir, por tanto, estos equipos de auditoría están conformados por personal cualificado, tanto en el aspecto técnico, es decir, van tecnólogos de los alimentos, veterinarios, expertos en tecnología de los alimentos, biólogos que están cualificados para evaluar el producto de lo que es todo el proceso técnico, las instalaciones, los equipos, el personal que interviene en el proceso y luego personal de carácter religioso que da fundamento y que verifica el aspecto religioso del sistema. En las auditorías de certificación, lo que se va a evaluar es que la empresa efectivamente ha implantado adecuadamente las normas, estándares de aplicación, aparte de lo que es los requisitos propios de nuestra marca de garantía halal. Las empresas tienen la obligación de cumplir los estándares de los países de destino. Es decir, hay una serie de normas ya implantadas en estos países, sea Emiratos, Arabia Saudí, los países del Golfo o el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Pakistán. Son países que ya tienen un desarrollo halal y donde se va a exigir el cumplimiento de sus normas. Entonces, esto es muy importante porque, aparte de la información, la documentación que nosotros aportamos a las empresas que quieren certificar, también tienen que tener un conocimiento regulatorio de las exigencias técnico-religiosas que pueda haber en estos países y que están establecidas en sus normas, ¿no? Señalamos aquí algunas en esta diapositiva, como luego la compartiremos, podréis adentraros en ellas y profundizar más en todos los detalles que contemplan estas normas. Al fin y al cabo, estos son normas técnicas, entonces vienen definidos requisitos para todos los aspectos de lo que es la producción agroalimentaria, es decir, lo que es la trazabilidad, la higiene, la inocuidad, los requisitos de los proveedores. Toda esta información está indicada adecuadamente para que las empresas puedan adaptar su actividad, sus productos a los requisitos establecidos. Es decir, aquí en esta diapositiva podéis ver algún ejemplo de estas normas. Estas normas normalmente el Instituto Halal no puede facilitarlas, puesto que tienen un copyright, tienen unos derechos de uso y, por tanto, para adquirirlas hay que dirigirse a las entidades que son propietarias, ya sea en el caso de Malasia y aquí las autoridades de normalización de Malasia, de SMIC, que es una entidad no gubernamental que trabaja a nivel de los países de la OIC y que normaliza, es un servicio de normalización y metrología de los países de la OIC, que es, digamos, una organización supranacional que aglutina a todos los países de mayoría musulmana. Es decir, en el caso de los países del Golfo hay una entidad que se encarga de la normalización a nivel de todos estos países y la norma de Emiratos Árabes Unidos, que es una norma específica de aplicación en el esquema de exportación de productos halal a Emiratos Árabes Unidos y en particular a Dubái. Tomás ha señalado que es un mercado regulado, hay una serie de agencias, ya se ha hecho mención a ellas, no creo que haya que profundizar más, pero sí señalar que hay una serie de
logos que se aplican sobre los productos. En algunos casos habrá que utilizar este tipo de logos, pero generalmente el que nosotros vamos a aplicar sobre los productos y servicios certificados por el Instituto Halal es la marca de garantía Halal, ya que es el que nosotros autorizamos a utilizar y el que se exige en los productos certificados por nuestra entidad. Esta marca, como hemos dicho, pues está reconocida y tiene un peso ya en el mercado. Los requisitos generales de la certificación Halal los señalamos brevemente, están aquí indicados: es ser un establecimiento legalmente constituido como empresa, contar con un domicilio fiscal de referencia, estar inscrito en los registros competentes de acuerdo al tipo de establecimiento y actividades desarrolladas por el mismo, y estar en posesión de los registros y licencias que lo avalan, contar con los recursos necesarios para el desarrollo satisfactorio de las actividades y productos, un conocimiento y adopción de las normas y estándares aplicables por la entidad certificadora y los mercados de destino, desarrollar e implementar el sistema de aseguramiento halal, es decir, de alguna manera tener implantado un sistema de producción halal, un protocolo que esté bien definido, con sus análisis de peligros, con sus diagramas de flujo, fichas técnicas bien elaboradas, donde se definan las características de los productos halal a certificar, definir una política de calidad halal, abastecerse y suministrarse de proveedores que cumplan también con la reglamentación halal. Este es un aspecto que preocupa especialmente a empresas de aromas o empresas de producción agroalimentaria que utilicen muchos ingredientes, porque a veces pues garantizar que todos nuestros proveedores cumplen también estas exigencias no es sencillo. No obstante, para facilitar este sistema en nuestro procedimiento hay indicado una clasificación de riesgos de las materias primas para establecer qué sustancias o materias primas necesitan obligatoriamente contar con la certificación y cuáles de ellas con una declaración del proveedor y una ficha técnica y una valoración técnica sería suficiente. Por lo tanto, este es un aspecto a tener en cuenta en lo que son los requisitos de la certificación. No me voy a extender mucho en lo que es la implantación de la certificación. Hay 4 etapas importantes que podéis ver en esta diapositiva. Como la vamos a compartir, no vamos a prolongar demasiado la presentación, pero sí tener en cuenta estas etapas en la caracterización de lo que es nuestra implantación de la certificación halal. Es decir, la formación, la adaptación de nuestros productos y nuestros proveedores, la identificación de riesgos y planificación para establecer medidas preventivas y correctivas en nuestro sistema de producción halal, y la formación, que también es un aspecto a considerar en todo este proceso de certificación. La formación de nuestro personal y la introducción en los aspectos técnicos religiosos de la certificación halal. Esto se hace a través también de entidades formativas que están homologadas y donde bueno, hay cursos específicos para las empresas, para el personal que interviene en el proceso productivo, y facilitarle una serie de conocimientos que son útiles y necesarios para mantener la certificación halal correctamente. Ya hemos dicho que la certificación se concede en base a unas auditorías. Estas auditorías pues tienen una serie de características, pero sí que hay que tener en cuenta que el proceso de certificación siempre se basa en auditorías que pueden ser tipos preauditorías, auditorías iniciales de seguimiento y ampliación, de renovación. Es decir, que hay varias formas de enfocar las auditorías, que además están también sustentadas y digamos acompañadas de otros mecanismos de supervisión y medida de control para garantizar que la empresa cumple los requisitos. Es decir, se hacen auditorías, pero se hacen también inspecciones, supervisiones, en función también del tipo de empresa, de producto. El sector cárnico es un sector más crítico. Empresas de productos vegetales o empresas de monoproducto que no manipulan ni procesan sustancias de riesgo, pues son de menor riesgo, y por tanto estas supervisiones o estos mecanismos de control son más flexibles o menos exigentes
ya que no hay tanto riesgo o posibilidades de contaminación o de incumplir los requisitos. Estas auditorías suelen ser de carácter anual, es decir, la certificación de la empresa y de sus productos se basa en una auditoría anual como mínimo, en la cual pues, se toman muestras, se pueden tomar muestras para hacer análisis de ADN, de alcohol, específicamente en laboratorios acreditados. Esto es una parte importante, ya que muchas veces para ciertos destinos pues, también se exige que se tomen muestras para evaluar la conformidad siempre. No me voy a extender más. La concesión del certificado se realiza una vez cumplido con todos esos requisitos. Este certificado contempla una serie de informaciones, especialmente pues, las normas, el alcance, los productos, la empresa, y se otorga una licencia para lo que es el uso de la marca sobre los productos certificados. Esta certificación exige que la empresa mantenga en todo momento los requisitos de la certificación, so pena de que su incumplimiento pueda conllevar la toma de medidas desde lo que es la suspensión a la retirada del certificado si no se cumplen estos requisitos. Normalmente esto ocurre de cuando en cuando, pero sí es importante tenerlo en cuenta. No me voy a extender más, agradezco la invitación. Si hay cualquier pregunta o consulta, aquí estamos para responderla a vuestra disposición. Estos son mis datos de contacto también por si requieren de cualquier consulta. Estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Mohamed Tomás, por estas presentaciones que creo que le han dado bastante información a los participantes de hoy. Voy a leer una pregunta que está aquí en el chat que nos comparte María de los Ángeles respecto a el costo de la certificación. Vale, creo que esa consulta va dirigida en particular al Instituto Halal. A mí, aunque la certificación halal suele tener unos techos y unos costes más o menos establecidos, esto varía en función de una serie de factores. Es decir, no es lo mismo certificar un rastro donde se realiza el sacrificio de bovinos a la certificación de una empresa de conservas o de pescado o una empresa donde se elaboran productos lácteos. No obstante, pues son aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el coste o realizar un presupuesto. No obstante, pues una certificación no suele ser superior a 2.500, 3.000 euros, 3.500, dependiendo un poco del tipo de empresa y producto a certificar. Pero sí hay unos márgenes, más o menos, a tener en cuenta para una empresa que quiera certificar sus productos y servicios. Perfecto, muchas gracias, Mohamed. Espero que con esto, María, hayas tenido un poco de claridad con tu pregunta. No obstante, aquí están los datos de Muhammad y de Tomás en la presentación pasada que vamos a estar haciendo llegarles. Pueden contactarse con ellos directamente para darle más profundidad al tema. Me gustaría que los participantes, si alguno tiene alguna duda, por aquí voy a leer la pregunta de una de nuestras colegas de Comce Nacional. Ella dice, dependiendo del sector, ¿cuáles son los tiempos en los que una empresa obtiene el certificado halal? Tiempo promedio por ejemplo del proceso. Si quieres, Tomás, respondo yo la consulta. Sí, mucho mejor. El proceso de certificación halal se puede dilatar desde 2 meses a 6 meses a 1 año en función del tipo de empresa, de su adaptación a los requisitos. Por eso hemos señalado la importancia de adaptarse a las exigencias de las normas. Esto va a hacer que el proceso de certificación sea más o menos rápido. Una empresa que ya tiene certificaciones de calidad implantada, que tiene ya unas líneas de producción establecidas y que quiere implementar y adaptar su proceso a las exigencias de estas certificaciones de halal y de las normas, pues tendrá que realizar un proceso de adaptación mediante su departamento de calidad o a través de una asesoría externa para
implementar aquellos requisitos que pueden afectar a su sistema de producción, sus líneas, sus instalaciones, sus almacenes, sus proveedores, para que ese proceso sea efectivo y se haga con la mayor agilidad posible. Una empresa que manipula pocos ingredientes, cuyo proceso es sencillo, o que solo realiza un monoproducto, pues ese proceso puede ser bastante rápido, ya que solamente tiene que hacer un proceso documental de adaptación y prepararse para la auditoría técnico-religiosa que se va a realizar. Una empresa que realiza un rastro, por ejemplo, puede tener un poco más de complejidad porque a lo mejor tienen que adaptar sus instalaciones, el proceso de sacrificio del animal, o tienen que contratar personal para realizar la matanza, matarifes musulmanes que estén cualificados. Esto puede llevar un poco más de tiempo. Pero ya te digo, si una empresa está preparada y implanta rápidamente ese proceso de producción halal, pues nosotros colaboramos con las empresas para hacer que ese proceso sea lo más ágil y rápido posible y que no se dilate mucho en el tiempo, más de 2, 3, 4 meses, desde el inicio, desde que se acepta ese presupuesto de certificación hasta que se concede el certificado halal. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, continuando con las preguntas, creo que es el mismo tema, Naira. El proceso deriva mucho del tema de la empresa, cómo estén sus procesos y meramente cuál sea el producto. Ella nos pregunta si el café es candidato para obtener el certificado halal. Exactamente, como hemos señalado, todos aquellos productos de origen vegetal, procesados o no procesados, que no hayan entrado en contacto, que no sufran contaminación cruzada con otras sustancias como el porcino o la sangre o derivados del mismo, o sustancias intoxicantes, son aptos para esta certificación. Por lo tanto, tanto el café en todas sus versiones, así como en su soluble, entero, tostado, torrefacto, son candidatos a esta certificación, siempre y cuando los procesos técnicos de fabricación también cumplan con los requisitos de inocuidad, de calidad que se requieren para la certificación halal. Perfecto, muchas gracias. ¿El tabaco, Muhammad, puede ser halal? Hay un amplio debate sobre si el tabaco es halal o no. Desde el punto de vista religioso se considera que el tabaco pues, es perjudicial y por tanto en términos generales no se considera, desde el punto de vista de la certificación, no se considera apto para la certificación. No vamos a decir que sea haram como tal, porque como decía, hay un amplio debate religioso en los países, especialmente en los países de mayoría musulmana, sobre si es halal o no. Lo que está claro que certificable no. Si es halal o no desde el punto de vista religioso, si una persona puede o no fumar tabaco, eso es un aspecto ya más teológico que requiere de debates en los foros correspondientes. El Instituto Halal no certifica empresas de tabaco ni este producto, ya que no hay un consenso entre las autoridades religiosas ni una aceptación por parte de los organismos de acreditación. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta por parte de nuestros participantes, si alguno gusta alzar la mano, ese es el momento para hacerlo. Si no hubiera otra pregunta, me gustaría cederle el uso de la palabra a la maestra Liliana Ramos para que nos dé un mensaje antes de finalizar este webinar. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a Tomás, a Muhammad, por siempre estar aquí al pendiente. Esperemos que desde la iniciativa privada podamos llegar literalmente a buen puerto y que ahora sí podamos consolidar todo lo que en estos años hemos estado tratando de resolver. Muchísimas gracias de igual manera a mis compañeros, José Luis Valencia, Sofía, siempre por el apoyo. Somos equipo todos y bueno,
simplemente esto, estar agradecida y ponernos manos a la obra. Que tengamos un excelente día y te dejo la voz, José Luis. Abrazo enorme para todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Liliana, por tus palabras. Igualmente agradezco a nombre de COMCE Veracruz y de mis colegas de COMCE Nacional la participación de Tomás, la participación de Mohamed, sobre todo en este ejercicio que debe ser continuo, dar a conocer las ventajas, las oportunidades que tenemos en el mercado halal y sobre todo el proceso de certificación. Entendemos que hay una gran oportunidad, como bien nos comenta Tomás, pero también un déficit en torno a las empresas mexicanas certificadas. Desde COMCE vamos a estar impulsando esta promoción y bueno, pues estaremos trabajando muy de la mano con ustedes, Tomás, Mohamed, para irles compartiendo inquietudes, irles compartiendo requerimientos de las empresas y podamos unir más el mercado de la oferta exportable mexicana con el mercado demandante halal. Muchas gracias por su valiosa participación e igualmente gracias a los participantes que nos acompañaron esta mañana. Esta transmisión la vamos a compartir a través de nuestras redes sociales con toda la comunidad de comercio exterior, como bien lo dije, para difundir este tema. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Tengan buen día. Tengan buen día. Muchas gracias. Excelente día a todos. Hasta pronto.